Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Vos que estás ahí del otro lado acompañando lo que es el programa. Este espacio que llamamos Caminamos Contigo. eh, un espacio donde queremos usar para bendecir tu vida, para ser de bendición para tu día a día. Y gracias porque nos abrís la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu familia, de tu hogar, para que a través de cada programación podamos nosotros con diferentes temas llegar hasta tu familia y de esa manera dejarte una enseñanza para tu casa. Este programa nace con un solo deseo, que es caminar a tu lado, caminar juntos, para hacerte saber que no estás solo en el día a día. Y si hoy estás pasando por una situación muy difícil, o si conoces a alguien que está pasando mal, te animamos a escribirnos al 0984-777-707. Ese es el número que manejamos en la oficina, donde muchas personas escriben, envían su mensaje, su audio, llaman y buscan ayuda. Y te queremos animar para que vos también sepas de este número y puedas saber que estamos acá como consejería para ayudarte, ayudar a las personas y de esa manera caminar juntos con esa persona en los momentos difíciles de su vida y también a la hora de tomar decisiones. A veces nos cuesta, a veces dudamos, a veces tenemos inseguridad y el departamento de consejería apoya o pone este espacio para que a través de los temas de diferentes programaciones nosotros podamos ser de ayuda para vos y bendecir tu vida. Queremos recordarte también, como todos los sábados, que puedes vernos a través de Facebook, otras redes sociales también, donde se alza después cada programa y ahí vos podés tener tiempo de poder ver otra vez, ¿verdad? Y también, si por ahí hoy no puedes quedarte hasta el final o no tenés tiempo para estar con nosotros en este programa, acompañarnos estando en sintonía, no te preocupes, porque todos los domingos a partir de las 8 de la noche este programa se retransmite otra vez. Entonces tenés la oportunidad de ver, de tomarte el tiempo y también poder aprender a través de Caminamos Contigo, ¿verdad? Todos los domingos a las 8 horas puedes tomarte el tiempo y ver nuevamente el programa. Y hoy queremos compartir un tema muy necesario, diría yo, para estos tiempos, que lo titulamos Ordenando mis prioridades. Lo vamos a estar desarrollando junto con la compañera Ruth. Estamos hoy entre dos y realmente para nosotros es un privilegio ser parte de este programa y también tomarnos el tiempo de poder acompañarte en esta mañana. Y te agradecemos también a vos que estás ahí del otro lado por estar con nosotros, ¿verdad? Y hoy queremos reflexionar un poco sobre cómo nosotros estamos viviendo, en qué estamos dando nuestro tiempo, en qué estamos gastando las fuerzas, en qué estamos poniendo nuestro corazón y qué es lo que ocupa en primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces queremos hablar un poco sobre ese tema con la compañera. Ya en breve le voy a saludar para que pueda también hablar un poco, ¿verdad? Y de esa manera ir introduciendo lo que es el tema. Así es. Así que quédate con nosotros. Nosotros estamos acá con mate. Ahí la compañera va a mostrar después qué trajo esta vez. Pero vos sí seguramente estás con tu mate, algunos ya tomando tereré, pero preparados para escuchar lo que es Caminamos Contigo. Compañera Ruth, bienvenida y buenos días. Poco ahí, ay, sí, ahí ya estoy al aire. Tengo que acostumbrarme acá siempre Sí, a hacer dos cosas. yo igual estoy cuando me toca desde ese lado. Buenos días, Milciades, a los oyentes también. Realmente un gusto de estar aquí en Caminamos Contigo y en un formato diferente. Generalmente estoy desde ese lado donde vos Mm, estás y ahora me toca de este lado. Pero creo que no va a cambiar. Igual voy a hablar mucho. sí. Ahora, esto que mencionaste, el tema de ordenando mis prioridades, realmente
siempre es oportuno, no importando las temporadas, no importando si está empezando el año o está finalizando, siempre es importante poder tenerlo en mente. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un tiempo, no sé cómo lo observas vos, Milciade y oyente, tremendamente desenfocados, están muy distraídos, están menos empáticos, más egoístas. Cada vez hay más opciones, más información, más y más de todo. Y cada vez es como que pareciera ser que hay más prioridades. Ujú. Y pareciera que todo es importante. O que si no lo tomamos ahora ya, como esa venta de, si no, otro va a agarrar más o menos, ya nos perdemos de ese producto, de esta oportunidad, de este tiempo, de esa situación, ¿verdad? Y por el otro, observo también que andamos muy acelerados, probablemente no en cuerpo, pero sí en mente. Ujú. Y en donde no hay mucho, o no sé si no hay mucho, no, sí tenemos el tiempo. No nos damos el tiempo de reflexionar. Reflexionar sobre nuestra vida, reflexionar sobre cómo nos está yendo con nuestra relación con Dios, reflexionar sobre nuestra relación como matrimonio, reflexionar, o sea, en todas las áreas de nuestra vida. Si en el trabajo se hace un balance, porque nosotros no podemos hacer todos los días esa reflexión nuestra, ¿verdad? Ese ordenar aquello que sabemos que nos está haciendo daño, por ejemplo, aquello que nos está afectando como familia, finanzas, familiares, laborales. Y entre esa aceleración, observo que podemos perder de vista aquello que nos está haciendo bien. Es como que opaca eso, que potencia nuestro talento, hace como que disminuya eso. Y entonces no podemos diferenciar en aquello que nos da paz y aquello que intoxica nuestro, o consume, como dijiste, lo dijiste muy bien, el que absorbe nuestra energía, ¿verdad? Y aquello que puede fortalecer nuestra fe. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu vida, querido oyente? Así es. Y para reforzar un poco esta introducción que hiciste, nosotros nos hemos tomado el tiempo de hacer una pregunta a los oyentes, ¿verdad? Si tuvieras que elegir una sola prioridad para este año, ¿cuál sería? Y la segunda, ¿qué va primero en tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Y te parece si leemos así Dale. rápidamente para que los oyentes puedan escuchar del otro lado también que hay personas que cómo piensan, ¿verdad? Ujú, Buen día. Primero, Dios que me ayude a hacer bien las cosas, dice uno. ujú. Estar con mi familia en la obra de Dios, Dios y mi familia a compartir juntos el amor de Dios, dice. Mi prioridad son la salud de mis hijos y Dios presente. Mi prioridad sería a mis padres y mis hijos también. Ujú. Otro menciona, mi prioridad este año es mi matrimonio. Buenos días. Si pudiera elegiría mi paz mental, dice. Vale más por mí que por las demás, pero veo difícil, dice una persona. Ujú. Seguir adelante con Dios porque Él nunca me abandonó en los días malos, dice. Mi prioridad sería primero el Señor Jesús y luego mi familia. Buscar más de su presencia porque es todo lo que necesitamos y el resto el Señor va encaminando, dice. Ujú. Otro, su prioridad sería orar porque así tengo comunión con Dios y al fin y al cabo fuimos creados para tener una relación con Él. Lo más importante es tener a Jesucristo en nuestra vida y el segundo lugar es la salud y después el trabajo para poder Ujú. mantener la familia y estudiar. Bendiciones, dice. Sí, y Él mismo se presentó allí Sí. también, ¿verdad? Y por el último dice, mi prioridad para este año es trabajar más en la obra del Señor y estar cada día más cerca de Él. Y dice, lo más importante para mí es seguir a Dios y que mi familia estén todos en el camino del Señor. Así que conclusión de esta parte sería, todos tenemos prioridad, ¿verdad? Esa es Totalmente. la realidad que podemos asegurar o podríamos decir afirmar de que
cada uno de los seres humanos así tenemos prioridad, ¿verdad? Claro. Y ahora viene la pregunta, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prioridad, Ruth? Ahora, en ese punto, y lo dijiste, ¿verdad? Todos tenemos algo en la cual dedicamos ese tiempo. Entonces, cuando decimos prioridad, serían aquellas cosas que nosotros consideramos más importantes. Puede ser que para ti sea de una forma esto importante, ponerle trabajo, otro de el ámbito personal, familiar, pero todo aquello que considere más importante en su propia vida, y eso hace que establezca, por ejemplo, el primer lugar. Y eso implica, por ejemplo, clasificar, ordenar diferentes aspectos de su vida. Y eso hace que sea como un nivel de importancia. Punto número 1, punto número 2. Algunos lo hacen de forma visual y otros lo hacen de forma mental y otros sí que inconscientemente en sus acciones, en sus actitudes, en su manera de actuar y tomar decisiones se puede evaluar eso, ¿verdad? Entonces, ordenar prioridades o prioridades en sí es ver cosas o a quién irá primero. O sea, ¿qué cosa o quién irá primero? ¿Soy yo, Dios, familia, trabajo, estudios? ¿En qué orden va? Mm. Y hay un versículo que se podría aplicar perfectamente en eso, diría yo, ¿verdad? Si los oyentes también pueden acompañar con su Biblia, si tienen a mano. Mateo 6:21 habla un poco, ahí en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla, termina una parte diciendo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿verdad? O sea que significa que nuestras prioridades no se ven tanto en la manera en que decimos lo que creemos nosotros, sino en la manera en que mostramos nuestra vida, ¿verdad? O Sí, sea, el accionar, ¿verdad? el accionar, ¿verdad? Yo puedo decir que soy una persona muy, o sea, mi prioridad es ser una persona muy honesta o algo así, o puntual, pero en la realidad, ¿cómo se está viendo eso, verdad? Entonces, muchas veces caemos en eso de decir muchas cosas que queremos ser, pero en la práctica parece que no mostramos. Entonces, ahí se ve claramente cuál es nuestra prioridad, ¿verdad? Totalmente. Entonces, y la palabra de Dios es muy clara. ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí también estará vuestro corazón, ¿verdad? O sea, en el corazón ahí empieza ¿Qué- eso de querer, ¿verdad? y cómo, eso que vos decís, ¿verdad? Qué grande que es nuestro Dios, porque Él pone tan firme lo que es el corazón, ¿verdad? Y engañoso es el corazón, dice más que cualquier otra cosa. Pero como somos seres humanos, el deseo está ahí y eso Él no nos quita. Y por sobre todo, tener referencia de que qué es lo que gobierna en mi corazón, a ¿Quién es el quién que le está? doy ese trono, por ¿Quién es así el que decir. está sentado en ese trono, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, cuando esa cosa o este evento o esta prioridad gobierna o toma posición, eso hace que me enfoque hacia eso, consciente o inconscientemente. Por eso la palabra de Dios es demasiado claro en donde dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sí. Y tener en cuenta también que aquello que yo tengo en mi corazón va a determinar el rumbo de mi vida. Va a Y dar algo dirección. va a dar dirección, ¿verdad? Y sin ánimo, yo creo que sin ánimo de entrar en una religiosidad, sino poder poner un poco sobre la mesa, porque esa es nuestra intención, poner sobre la mesa la actualidad, o mejor dicho, este tema. Porque se habla mucho, yo he escuchado mucho en iglesias, incluso en consultorio mismo, mi prioridad es mi familia, mi prioridad es Dios. Lo mismo escuchamos, leímos también ahora en los mensajes, ¿verdad? Mi prioridad es algo puntual, pero ese es el deseo. Ahora, bajar a la realidad, tipo expectativa versus realidad. Y ahí es en donde queremos entrar también, ¿verdad? Sí, y de alguna manera me lleva a reflexionar y queremos, como dijo la compañera, hacer que todos juntos, como a los oyentes también, reflexionar un poco. Cada uno, de alguna manera, significa que tiene
sus prioridades, ya sean buenas o malas. Prioridades que marcan el rumbo de manera positiva Ahí y está. prioridades que marcan de manera negativa nuestra vida, ¿verdad? Y lo que queremos lograr a través de este programa es que juntos podamos, cada uno, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes prioridades buenas. Totalmente. El orden lo que cambiaría ahí, ¿verdad? Ahí Y está. ahí eso también queremos ir desarrollando, pero antes de eso queríamos, si podríamos ver un poco por qué es importante ordenar nuestras prioridades, así para que podamos saber primero hablamos de a qué nos referimos cuando hablamos de prioridad y ahora por qué es Ujú. importante ordenar nuestras prioridades. Yo anoté aquí, para hacer un paréntesis, un dato, justamente haciéndome esa pregunta de qué influye para yo tomar prioridades, ¿verdad? Por ejemplo, las prioridades pueden variar según la cultura, pero también depende de la forma de pensar y de los valores de las personas. Sí. Aquí no estamos para juzgar, sino para poner en la mesa lo que vemos, ¿verdad? Por ejemplo, según la cultura, estuve averiguando un poquito, en las culturas colectivistas o ponele Latinoamérica, Asia, África, la prioridad generalmente es la familia, la comunidad suelen estar en primer lugar. En la cultura, ponele individualista, con gran parte de Europa, Estados Unidos, se prioriza más la autonomía personal, el desarrollo personal, el trabajo, el desarrollo individual, ¿sí? El yo. Exactamente, sí. Y ahora, si entramos un poquito más a profundidad, la zona rural y la zona urbana, la ciudad, dice este dato, la zona rural, la prioridad obviamente es el trabajo agrícola, ¿verdad? Y la supervivencia. Y en el contexto de la ciudad es el estudio, la carrera profesional, suelen ocupar más espacios de tiempo y probablemente su prioridad sea su formación personal, su desarrollo personal. Entonces, ese es por un lado, como para tener un contexto, ¿verdad? Ahora, la forma de pensar, según esto, puede definir también, por ejemplo, en personas que tienen valores personales como su fe, esos son prioridad, experiencia y su visión de la vida. Eso influye en la decisión de toma de prioridades, ¿verdad? O orden de prioridad. Y otro es las etapas de la vida. No le vas a pedir a un joven que, o sea, por ejemplo, el joven probablemente prioriza sus estudios, sus amistades, probablemente un adulto, familia, trabajo, y un adulto mayor, o llamarle un anciano, la espiritualidad La y buscar, sabiduría. exactamente, buscar ya la paz interior, menos conflicto y más, más paz, por así decirlo. Entonces, ¿qué implica esto? La manera en que interpretamos el éxito, la manera en que interpretamos la felicidad y el propósito define entonces las prioridades. Entonces, ahora, entrando en esa pregunta que mencionaste, el problema muchas veces no es la falta de tiempo, Milciades. Todos tenemos 24 horas. Nadie tiene menos ni más. Y si alguien tiene más, que me avise, ¿verdad? Sino es la falta de muchas veces de prioridad. De orden. De orden, exactamente. Tal vez aquí algunos piensen o digan, pero yo no tengo mucho tiempo que fulano, sultano o el vecino. No tengo la misma oportunidad que esa cultura, que la otra, o yo no voy a luego cambiar, o la otra persona no va a luego cambiar. Pero saben que mucho tiene que ver con nuestra actitud. Mucho tiene que ver con la apertura de aprendizaje. Como dicen los jóvenes de hoy en día, open mind. Tener la mente abierta. Mucho tiene que ver con eso. Entonces, ¿por qué es importante ordenar aquello que tendría que ser, digámosle, el orden en sí, la prioridad? Porque guía nuestras decisiones. Creo que ya mencionamos hace rato, eso es el que determina nuestro presente y influye en nuestro futuro. Lo que pasó ya no podemos enmendar. Nuestro presente sí tenemos que tener cuidado y nuestro futuro todavía no podemos controlar, pero ¿qué entonces tenemos que cuidar? Nuestro presente, ¿verdad? Lo que hacemos hoy,
lo que hacemos, lo que decimos, cómo pensamos, eso va a influir. Ahí hace rato dijiste también lo que hacemos inconscientemente muchas veces, ¿verdad? Y por eso es necesario, yo diría, detenernos, pensar qué estamos haciendo de nuestra vida, ¿verdad? Y pensando un poco que está comenzando el año, ¿verdad? Muchos tienen muchas ideas. Ay, Hasta sí, yo mismo puedo decir que tengo muchas cosas que quiero lograr este en año, la ¿verdad? lista. Sí, muchos sueños, muchas metas. Claro, Y ahora ahí es donde entran las prioridades. ¿Cuál ordenar por prioridad? ¿Sí? totalmente. ¿Cuál va primero, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más necesito realmente? Mm, Y nosotros, hablando de este tema, porque es importante ordenar mis prioridades bíblicamente o como cristianos. Nosotros si miramos, por ejemplo, desde un comienzo, dice Génesis 1 al 2, ujú. que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién vino? ¿Quién es el que Mm, ordenó? wow, Dios, ¿verdad? totalmente. Tenemos un Dios que es un Dios de orden, un Dios de paz. Así es. Y nosotros como hijos suyos deberíamos tener claro eso, que si tenemos a un Dios de orden, de alguna manera Él espera que nuestra vida esté en orden, que nuestra vida, todo esté en su lugar así. Claro. No me imagino a un Dios así estricto que Eh, como conocemos nosotros, pero un Dios que a través de su amor mm. nos lleva a ver y ordenar nuestras prioridades, A ¿verdad? través de su ejemplo, Sí. ¿verdad? Mm. Y anotando uno más un poco donde dice, donde Dios habla, el desorden retrocede. Cuando la vida interior está desordenada, ese desorden se manifiesta muchas veces en nuestro día a día a través de Eso es cansancio, cierto. que no podemos controlarnos, Sí, no tenemos ganas para hacer nada, porque hay sí. un desorden. Y ahí también mencionaste algo de que para muchos la fe es su prioridad, ¿verdad? Ujú. Yo puedo decir Mm. que mi prioridad, por ejemplo, es la fe, pero en la práctica puedo no poner Ahí está. presente eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no es solamente decir cuál es nuestra prioridad, sino enfocarnos en la aplicación si está haciendo esa mi prioridad, ¿verdad? Sí, Y ahí donde viene esa palabra de hacerlo inconscientemente, ¿verdad? sí. Por eso le queremos animar a todos los que estamos acá presentes en esta programación, los oyentes que están ahí del otro lado, para que podamos detenernos y pensar un poco, ¿verdad? Como mencionaste también, de que no queremos, no estamos acá para juzgar o Para nada. decir que todo está mal en la vida de una persona, sino ayudar a reflexionar Así y es. si hay algo que poner en su lugar y Dios permitió, preparó este programa para eso, que así sea, ¿verdad? Sí, Que realmente juntos podamos reflexionar y llegar a la conclusión de qué estamos haciendo de esa vida que Dios nos regala, que sí. Dios nos regaló y nos dio la oportunidad de estar en el lugar donde estamos, ¿verdad? Mm. Si independientemente a lo cultural o al mundo Valores. que nos rodea, Mm. interiormente hablar con Dios, preguntarle qué estoy haciendo mal, qué está ocupando en primer lugar mi corazón, ¿verdad? Y Totalmente. de esa manera encontrar una solución y qué mejor herramienta que el Espíritu Santo mismo, que más adelante vamos a estar hablando más de eso, ¿verdad? Sí, sí. Eso que mencionaste, quiero resaltar, ¿verdad? El hecho de hacerlo inconscientemente es importante del por qué estoy haciendo esa pregunta, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros vemos las acciones, es el último nomás ya, pero Sí, estábamos pensando, queda en nuestro corazón, eso que mencionaste al principio, ¿verdad? Que está gobernando tu corazón. Entonces, eso que gobierna tu corazón en algún momento dado se va a notar, ujú, inconsciente o conscientemente. Entonces, ahí es donde tenemos que poner nuestra atención, nuestro enfoque en ese proceso, ¿verdad? En ese sí, proceso de toma de prioridades, más que nada de verlo de esa forma, ok, ¿qué es lo que está tomando gobierno en mis decisiones? ¿Por qué, como dijiste, por qué estoy tan cansado? ¿Por qué me siento tan agotado? Ser realista también con mis metas, ser realista si soy esas personas de objetivos, si soy esas personas que quiero lograr algo, y entonces ser realista también, bueno, esto está pasando, tengo hijos pequeños, me casé recién o
estoy en proceso de tesis o estoy estudiando o empecé recién un trabajo. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Es muy lindo decir, quiero poner a Dios o deseo o primero Dios o primero mi familia o primero mi matrimonio o el orden que quieras, pero implica muchas cosas que hay que tener en cuenta. Así es. Ordenando mis prioridades, estamos hablando con la compañera Ruth acá. ¿Y qué te parece si escuchamos una canción y después volvemos otra vez para Súper. seguir hablando del tema? Dame un nuevo corazón, decía esta canción de Quique Pavón. Una canción con linda letra que va mucho a lo que estamos hablando acá. El deseo que tenemos de que Dios pueda trabajar en nuestro corazón, en que cada día podamos tener nuestras prioridades todo enfocados a Él, algo que pueda realmente edificarnos a nosotros y honrar su nombre también. Así que eh, seguimos hablando de lo que es ordenando mis prioridades acá con la compañera Ruth Ujú. y Matías también, que está ahí del otro lado, que nos está ayudando para sacar las mejores imágenes de quienes estamos hablando acá, ¿verdad? Intentando lo Así que mejor de lo mejor. gracias al compañero por estar ahí haciendo el aguante siempre. Así es, estábamos hablando un poco de lo que es prioridad para nosotros y por qué es importante para nosotros tener nuestras prioridades bien claras, Sí, ¿verdad? sí. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene sus prioridades bien claras? Así. Ahí está. Algo que quiero resaltar antes de eso, Milciades, es que justo no mencioné el hecho de la importancia de poner en orden. Mencioné que poder es una guía para nuestras decisiones y Ujú. acciones y que también nos permite tener un enfoque más claro sobre lo que es más importante para nuestra vida, ¿verdad? Es que aquello que centra esa meta, o sea, Sí. lo que más importa. Si es mi relación con Dios, si es mi familia, mi trabajo. Y por el otro también nos ayuda a gestionar mejor nuestro tiempo. Se habla mucho de eso, ¿verdad? Ujú. Es decir, saber dónde gastar nuestra energía, saber dónde invertir más nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, incluso nuestro dinero, ¿verdad? Ah, ya sea intencional o inconscientemente, de cuán importante, ¿verdad? Es colocar ya sea una lista mental, visual de esa prioridad, mi foco, en donde yo me enfoco. Me parece todo un juego de palabras, pero esa inversión de tiempo y energía es tener en cuenta eso, o sea, ¿qué es lo que yo estoy priorizando, verdad? Ahora, ahí quiero, antes de esa pregunta que mencionaste, resaltar algo. Si mi prioridad es mi matrimonio, ponele. La pregunta que me debo de hacer constantemente es, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo puedo crear o generar que realmente sea prioridad mi cónyuge? ¿Qué voy a hacer o dejar de hacer? Por ejemplo, si estoy con un dilema matrimonial, buscamos ayuda de pareja, ya sea iglesia, pastores, Mm. consejeros. ¿Qué más puedo hacer? Cultivo intencionalmente de mi tiempo para mi cónyuge. Un tereré después del trabajo, sin distracción de celular, TV. Caminamos juntos, salimos a comer sin los niños. O sea, si verdaderamente mi prioridad es mi matrimonio, entonces ser intencional en eso. Es justo lo que vos mencionaste hace Sí. rato, ¿verdad? De que es en la práctica, ¿verdad? Y a eso justamente quería resaltar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos bien clara eso? Parece más de lo mismo, pero es importante resaltar que aquellas cosas que ocupan en el primer lugar en nuestros corazones es la que va a tomar dominio en mis decisiones. Ujú. Esas prioridades pueden no coincidir con la realidad. O se podría hacer, por ejemplo, que para un hombre, voy a poner un ejemplo, para un hombre casado, su familia sea supuestamente su prioridad, lo que más valora y ama. Ujú. Pero en realidad tengo una doble vida, por ejemplo, que tenga otras mujeres. Y esa situación puede llevarlo a perder lo que más ama y valora.
supuestamente su prioridad, que es su familia, ¿cierto? Entonces, Sí. aunque en su corazón ese deseo está, poner en prioridad su familia, en la práctica lo primero es su propio deseo, tal vez carnal, sexual, egoísta, ¿verdad? Es un poco fuerte, pero es la realidad, milciades y oyentes. Entonces, si no tenemos claro ese deseo más nuestra realidad, o sea, la práctica, por así decirlo, puede haber consecuencias desde leve a más fuerte, por así decirlo, ¿verdad? Relaciones rotas, sensación de vacío, de estar desorientado, aparentamos algo que no somos, por mantener esa lista, como dijimos, ¿verdad? Posponemos tareas, el famoso, como dicen, se habla mucho de la procrastinación, ¿verdad? Experimentamos insatisfacción, hay mucho estrés, y ya que otras personas o demandas externas, por así decirlo, incluso terminan decidiendo por nosotros porque parecemos que no estamos en rumbo, ¿verdad? Entonces dejamos que otros tomen decisiones por nosotros. Y eso puede ser muy frustrante, puede ser muy estresante, el no poder decir, sabes que todavía no estoy seguro, ayúdame, na. Este famoso decir, bueno, voy a disimular, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo nos a sincerarnos y decir, realmente nunca aprendí a poner en orden esto, o no lo tomé algo como importante, o no lo vi de esa forma? Entonces, la idea con esto es reevaluarnos y pensar hacia dónde estoy apuntando con mis acciones ya, ¿sí? Y es aquello que yo me estoy poniendo en mi corazón. Si mi familia es mi prioridad, verdaderamente estoy poniéndole esfuerzo y dedicación a eso. Si mi prioridad es Dios, estoy realmente poniendo mi dedicación en eso. Y no te hablo solo de orar 5 minutos, no te hablo de leer rápido a ver qué me dice Dios hoy, no te hablo solamente de eso, sino es un continuo y que se vea el fruto, que se vea mi relación con otros, con mi familia, cómo le trato a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? O sea, que se vea con eso. Entonces, cuando no tenemos claro la prioridad, se va a notar en mis decisiones también. O sea que encontré una historia que nos puede servir de mucho ejemplo en la Biblia. Y sé que la mayoría seguramente conoce. En Lucas 10, 38 al 42. Así rápidamente quiero para que podamos. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía lo que él decía. Pero Marta, por otro lado, se preocupaba mucho con sus quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. O sea, en otra palabra, es prioridad. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto me hizo reflexionar mucho nosotros como cristianos cuando hablamos de prioridad, ¿verdad? A veces queremos ser las personas que está en este ministerio, está en la otra, nunca falta en la iglesia, siempre está presente. Cierto. Y tenemos ese pensamiento de que haciendo todas esas cosas estamos dando prioridad a Dios. Ahí está. Y tristemente muchas de esas personas que hacen eso se sienten vacío por dentro, ¿verdad? Sí. Hay un vacío, hay una tristeza, hay una soledad incluso. Ahí está. ¿Y qué está pasando ahí? A veces no todas las buenas cosas, diría yo, ¿verdad?, son prioridades. En este caso, María estaba rendida a los pies de Jesús, escuchando todo, recibiendo todo lo que, absorbiendo todo lo que Jesús decía y disfrutaba estar en su presencia. Sí. Por otro lado, su hermana Marta tenía ese buen corazón de hospitalidad, de recibir, de hacer lo mejor para darle a Jesús, ¿verdad? Pero imagínate que Jesús
viendo lo que vos estás haciendo según vos por él, ¿verdad? Te diga, ¿por qué Te afanás, por qué te bueno. afanás y por qué te enfocas en esas cosas que no son prioridad en ese momento, Mm, ¿verdad? Que no mm, eran. sí. Tu hermana hizo algo que realmente vos deberías hacer. Dio Mm, prioridad a escuchar mi palabra. sí. Y no es que estaba Y mal lo que ella estaba sí, por haciendo. eso. Mm, Y a veces queremos guiarnos porque es para la iglesia, porque es para Dios. sí, Eso es importante. sí. Es más importante estar en la iglesia siempre Mm, y tomarme el tiempo de reflexionar qué es lo que Dios quiere de mí, por ejemplo. En qué totalmente. parte Él quiere que yo esté. Cierto, En qué cierto. parte quiere que yo dedique mi tiempo, ¿verdad? Sí, Y eso podemos ver un ejemplo claro que me hizo reflexionar muchísimo que no todas las cosas buenas tienen que ir siempre primero, ¿verdad? En sí. el De lo sentido urgente de, a lo más sí, en lo importante, urgente. sí. ¿Y qué es lo que realmente está agradando a Dios? Si realmente eso me acerca a Dios o me aleja de Él. Porque muchos, en cuanto a la actividad, compromiso, se sienten cansados cuando llegan Sí, a su casa sí, y dicen, di todo por Dios sí, hoy, ¿verdad? Y su corazón, su mente, sí. su espíritu, Y hay- está lleno, está fuerte. Y ese es para mí un ejemplo que nos ayuda cuando no tenemos en orden nuestras prioridades, ¿verdad? Cuando no ponemos en primer lugar a nuestro Dios y lo que realmente importa. No es que Él siempre va a querer que sí o sí tenés que hacer todo lo que te dicen en la iglesia, como sino una lista primero de... está mi comunión con Dios, que Él, cómo Él me ve a mí, qué soy para Él. Y eso quizás para aportar un poco a- Y es muy cierto porque al final de cuentas la palabra de Dios en el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y fuerza. Pero está el segundo, a amar al prójimo como a ti mismo. O Mm, sea, vos servís a Dios, pero no descuides que también tu próximo no es el hermano de allá primeramente, sino es tu esposo, tu esposa, tus hijos, mm. ¿verdad? Y luego dice como a ti mismo. Entonces ahí hay tres acciones ahí muy importantes que muchas veces lo descuidamos, no lo prestamos atención y O nos separamos también, ¿verdad? separamos totalmente, O separamos. sea, Dios acá, le amo Ajá, a Dios, pero a mi hermano no le puedo amar, ¿verdad? Algo sí así. mismo. Y parece algo muy pequeñito, o sea, parece fácil al decirlo, pero al poner en práctica implica muchas cosas. ¿Por Ujú. qué? Porque este próximo más cercano, que es tu familiar, tu mamá, tu papá, tu tío, el que está ahí contigo, conoce de vos cuando vos no estás, cuando vos estás en tu casa. Mm. Entonces te sentís más vulnerable, sabes que hay cosas que hay que pulir, carácter, la forma de reaccionar, hay muchas cosas que hay que pulir, entonces ahí es en donde decir, cierto, perdóname, sí, debo de mejorar con esto, sí, tenés razón, o sea, no es solo amén, aleluya, ya está bien ignorar, sino es también, sí, es verdad, es cierto, tengo que poner en práctica esto. Sí, debo de proveer más en esto, no debo de descuidar este Mm. tiempo con mis hijos, ponerle, ¿verdad? Así es. Y eso, entonces, respondiendo en resumen, ¿qué pasa cuando no tenemos prioridades claras? De alguna manera, agarramos muchas cosas, muchos compromisos, Sí, pero ninguno de esos llegamos a terminar, ¿verdad? sí, A sí. veces se queda en el camino. Y ahí volviendo al ejemplo otra vez de cómo comienza siempre el año, ¿verdad? Ah, Cada uno, vos ves así muchas personas que a full están con trote, con hacer ejercicio de mitad de año o para ahí, ¿verdad? ahí te quiero ver, momento. Entonces, porque hay un deseo siempre de hacer bien las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos está atajando para no cumplir, para no completar? Ahí viene la palabra de ordenar Sí, prioridades, sí, ordenar qué sí. es lo necesario para mí. Y no se trata de agarrar y hacer muchas, sino se trata de agarrar lo que es necesario, lo Sí, que me va a acercar a Dios. Principalmente nosotros como creyentes, ¿verdad? De ver qué es lo que a nosotros nos acerca a Dios, qué es lo que me ayuda a mí a reflejar ese amor que Dios me dio primero a mí ujú, y que espera también que yo le demuestre, no solamente al que es hermano de la iglesia, sino al ser humano en sí, ¿verdad? Las personas totalmente. que, con quienes me encuentro en el día a día, en el súper, en el estacionamiento, caminando por Por las calles, ejemplo. cómo yo le estoy demostrando ese amor
Sí. ese Dios, ¿verdad? O mi prioridad solamente es con Dios y nada más, y en la Mm, calle soy un extraño y a nadie le quiero mirar o no, o algo así, ¿verdad? por ejemplo. Entonces, es un ejemplo, vamos a decirle, práctico, podríamos Sí, decir, ¿verdad? sí. Entonces, hacernos preguntas y cuando tenemos bien ordenado nuestras prioridades, de alguna manera nos ayuda a tener dirección, claridad en las cosas que hacemos, seguridad, Sí. y la gente puede ver eso y también podemos ser de bendición para otras personas que están viendo eso en nosotros, ¿verdad? Y hablando de, nosotros estábamos respondiendo a una pregunta de cuando no tenemos, qué pasa cuando no tenemos. Y ahora, Sí. ¿cuáles serían así lo recomendado, ¿verdad? Sí. Para que aquel oyente que está diciendo ahí, quiero tener prioridades, quiero ordenar, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo Ujú. puedo empezar? Aquella persona que está en la comunidad, en su trabajo, en el campo, que no tiene la posibilidad de salir, Por ejemplo. cómo él puede ordenar en el campo y en su lugar de trabajo todo el año su prioridad, ¿verdad? Y aquel que está en la ciudad, otros que viven viajando y que siempre están escuchando así las programaciones, porque hay muchas realidades, ¿verdad? Mira, quiero leer esto, está en Mateos, un ratito, Mateos 22, creo que ya mencioné, pero quiero leerlo en Mateos 22, 36, abro un poquito, acá estoy buscando, 36, sí, acá está. Dice el mandamiento más importante. Ujú. Si nos basamos en esto, creo que podemos tener una base. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Es la ley de Moisés? Le pregunta. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento, dice, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, si nos basamos en esto, hay algo muy importante que tenemos que prestar atención. Dios, Ujú. ¿verdad? Que es el que nos creó, bien lo mencionaste vos, ¿verdad? El que inició, el que creó, dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, dice, ¿verdad? Entonces, Dios es mi prioridad, ¿por qué? Porque Él me amó primero. Y ahí es en donde pronuncia todo ese proceso. Si yo soy creación de Dios, ¿por qué no vuelco mi corazón primeramente a Él y dejo que Él tome el gobierno, tome, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los demás añadidos serán, no al revés, lo añadido y después a Dios o Ujú. solamente los beneficios, ¿verdad? Y la pregunta también, ¿por qué estoy siguiendo a Dios? ¿Por qué quiero tener a Dios? ¿Por los beneficios que Él da o porque es mi creador? Porque Él me amó primero. O sea, hay muchas preguntas ahí que podemos hacer, Ujú. ¿verdad? Pero si el orden recomendado, y más para aquellas personas que dicen, yo quiero seguir a Jesús, quiero poner en orden mi vida en ese proceso, es tener en cuenta esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dicen, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice solamente en mente, en deseo, toda tu fuerza, en todas las áreas de tu vida. Ujú. Entonces, si tu prioridad es tu relación con Dios, tomemos medidas con eso. Medidas claras. Por ejemplo, crear hábitos de lectura de la Biblia, ¿verdad? Orar, congregarse, ir a la iglesia, grupos pequeños, tener en cuenta eso, ¿verdad? Si nos vamos así poniendo en lista primeramente y después desarrollamos, el siguiente podría ser, y lo más importante, porque si nos basamos en esto, dice, hay un segundo mandamiento, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El autocuidado. Nuestra segunda prioridad debería de ser cuidar de nuestra propia vida. Y esto es algo que muchas veces muchos de nosotros no lo tomamos en cuenta.
y no le damos la importancia o le damos demasiada importancia e ignoramos que somos creación de Dios. Ujú. Ignoramos que también tenemos un próximo, que también no estamos aislados de otras personas, ¿verdad? Ujú. Entonces hay un desequilibrio en ese lado. Entonces, le damos la importancia o no le damos la importancia que debería o le damos demasiado y nos enfocamos a amar más a nuestros prójimos, por ejemplo, hijos, hermanos de la iglesia, familia. Nos desvelamos y ahí hay un paréntesis que quiero hacer. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta en dónde estoy gastando. Si es mi familia, en este caso, hablando del autocuidado en nuestra propia vida, es, esto me está desgastando. Puedo darme un tiempo para descansar, para retomar fuerza y volver a hacerlo, el cuidado a mi familia, tener tiempo con mis hijos, con mi esposo, mi esposa en ese sentido, ¿verdad? O sea, hay un parámetro de prioridad también, ¿verdad? Entonces, cuidar de nosotros mismos implica mente, cuerpo, alma y espíritu también, ¿verdad? O sea, la temporada en que estamos pasando como persona, ya sea si estamos como integrante de, digámosle, de cónyuge, esposo, esposa, mamá, papá, eso tener en cuenta, ¿verdad? Es lo que tenemos que entender, que ya no somos dueños de nuestra vida. Somos mayordomos, dice la palabra de Dios. Entonces, como no somos dueños, pero sí administradores de ese tiempo, implica cuidarnos de uno mismo. Cuidarnos de forma conscientes, porque dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por ende, cuidarnos de forma integral. Ese cuidado de la salud física, mental y desarrollo personal. Como tercero, y justamente menciona, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra tercera prioridad es nuestra familia. ¿Sí? Que verdaderamente eso sea los próximos que tienen que ser y sentirse amados por nosotros es nuestra familia. Esos son los tres, a ver, Dios, cuidar de nosotros y nuestra familia. Lo cuarto, ahí ya puse, en la lista puse el negocio, el estudio, el trabajo, claro, y luego las relaciones de amigos en ese proceso, ¿verdad? Ujú. Yo agregaría y resumiría incluso en lo primero que dijiste, cuando Dios es el centro de todo, ¿verdad? De alguna manera, cuando yo le tengo a Dios en primer lugar y como centro, como amo, como dueño de mi corazón, de mi tiempo, voy a entender a través de su Espíritu Santo cómo tener que organizarme en mi vida diaria, cómo va a ser mi relación con los demás, por ejemplo. Si yo digo que Dios es el centro, yo voy a querer impactar en la vida de las personas, voy a querer Totalmente. agradarle a Dios con mi forma de ser. En el trabajo, voy a tratar de cumplir con mis responsabilidades, siempre llevando en cuenta que primero hago para Dios, ¿verdad? Y ser íntegro en esa parte, ¿verdad? Mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis familias lejanos, todas las personas que me rodean, de alguna manera, si Dios es el centro de mi vida, voy a encontrar un equilibrio y una manera de testificar que eso es verdad, ¿verdad? Que Dios es el centro de mi ser, ¿verdad? Y de alguna manera a través de mis comportamientos, de mi día a día, de mi forma de ser, el lugar donde me voy, se va a notar eso. Y cuando Dios es el centro de nuestro corazón, se ordena todo, ¿verdad? Es verdad. Ordena mis prioridades, pongo más atención a las cosas que realmente importan, que me edifican, que le edifican a la otra persona que está ahí a mi lado y que me lleva a siempre, a través de mis actitudes, de mis obras, Sí. buscar honrarle a Dios en esas cosas, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo resumiría en eso, cuando Ujú. Dios es el centro de nuestra vida, Ujú. se puede ver y lo podamos vivir. Por ejemplo, el trabajo no vamos a tomar como una carga, Es ir a verdad. la iglesia no vamos a tomar como una carga, sino algo que disfrutamos hacer para
nuestro Dios, ¿verdad? Y viene a memoria también de que ya no estamos solos para tomar decisiones. Ahí tenemos a un mentor de los mentores. Ahí tenemos a nuestro abogado, al Espíritu Santo, ¿verdad? Le tenemos, cierto, abrimos nuestro corazón a Dios y Él envía, dice, al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y cuando nos guía a toda verdad, eso hace que, como dijiste y lo explicaste muy bien, el hecho de querer hacer su voluntad. Y nos da temor para hacer aquello que nos agrada a Dios. Los mandamientos dicen no robar, no mentir, ¿verdad? No codiciar. Y todo eso, ese que está en nuestro corazón allí, en nuestra vieja naturaleza, muchas veces cuando por algún motivo descuidamos nuestra vida espiritual, se nota en nuestras decisiones también, ¿verdad? Porque es como que no tenemos temor para hacer aquello que no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese principio es importante resaltar también de que el Espíritu Santo es el que nos guía y pedirle, así como todo el día nos preparamos, todo el día nos alimentamos, pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos guíe a toda verdad, ¿sí? Hay personas que tienen metas de meses, otros de semana y otros es el día de hoy, ¿verdad? Y ahí no evaluamos si está bien o está mal. El punto es que ahí es donde se pone en manos de Dios y dice, Señor, esto es. Alinea mi corazón con el tuyo, alinea mi voluntad con el tuyo, porque si mi prioridad es agradar, porque hay uno que dice agradar al Padre, dijo otra o una persona, ¿verdad? Es servirle a Él, por ejemplo. Entonces, si ese es mi deseo, si esa es la intención de mi corazón, no está mal, pero entonces ponerlo en manos de Dios, Señor, este es mi deseo. Y que entonces a través del Espíritu Santo ya no es con mis fuerzas, ya no solo enfoca mis deseos, sino también está ahí entonces el Espíritu Santo que nos ayuda a tomar decisiones acorde a esa decisión, ¿verdad? Así es. 31 minutos de la hora 8 de la Qué mañana, rápido. entonces preparé una canción para Súper. aportar un poco a lo que es este tema que estamos hablando acá, ordenando mis prioridades. Un tema de rojo que se titula Quiero darte mis manos. ¿Qué tal si escuchamos y después volvemos para seguir hablando más de lo que es ordenando mis prioridades? 41 minutos de la hora 8 de la mañana en este 17 de enero de 2026. Estamos acá con la compañera Ruth hablando un poco sobre ordenando mis prioridades. Y estuvimos ya hablando a qué nos referimos, por qué es importante tener, y hemos dado también una recomendación de cómo podemos ordenar. Y en esta parte final de lo que es Caminamos Contigo, queremos hablar también un poco de las herramientas que tenemos Sí. como cristianos, como creyentes, para poder ordenar en nuestras prioridades, ¿verdad? Sí. Si uno ama a Dios más que a todos y a su prójimo como a sí mismo, dice, entonces tendrá buena predisposición para cumplir todas las demás leyes, tanto las relacionadas con Dios como también las relacionadas con su prójimo. Quiero resaltar eso para entrar en esto de cómo identificar mis prioridades, saber definir prioridades. Si hay alguien que escribió, y quiero mencionar esto, dice esta persona, la importancia de nuestras prioridades radica en que actúan como un guía, ¿sí? Para enfocar tiempo, energía en lo que verdaderamente importa, logrando equilibrio, reduciendo el estrés y tomando mejores decisiones, ya sean personales o profesionales, al asegurar que los esfuerzos se dirijan hacia objetivos significativos. Asegurar que los esfuerzos se dirijan hacia objetivos significativos. Y para lograr eso, tengo que identificar primeramente cuál va a ser mi prioridad. Pregúntate vos, querido oyente, ¿qué deseas realmente? Vos mencionaste, Milciades, tengo muchas metas para este año,
Pero entre todas esas, no es la cantidad, sino la calidad de eso. ¿Cuál es de eso? ¿Sí? Y lo necesario Y también. lo necesario, exactamente. Pregúntate entonces, ¿qué deseas realmente? ¿Qué valoras? ¿Y a dónde te quieres dirigir? ¿A qué aspiras en la vida? Es muy importante, independientemente a la cultura, a la edad que tengas, en el lugar donde estés donde estés, esto transciende. ¿Por qué? Porque lo que vos haces hoy, eso va a tener repercusión en el futuro. Tal vez diga, no, pero mi papá o mi mamá o nadie lo me ayuda o de las cosas del pasado, pero el presente. ¿Qué tenés a mano? ¿Qué es lo que verdaderamente ahí trasciende todo este económico, digámosle, nivel cultural, socioeconómico, social, por así decirlo? ¿Qué hay aquí en ese deseo? Ahora que escuchaste ya el orden de prioridad, ¿verdad? Y por el otro, segundo, observa a qué dedicas más tu tiempo y energía. ¿A qué estás dedicando? Eso que estás dedicando tu tiempo y tu energía refleja aquello que deseas realmente y valoras. ¿Sí? ¿Reflejan tus acciones lo que dices que importan para ti? Si tu deseo realmente este año es servir a Dios, es hacer su voluntad, es tu familia, matrimonio, hijos, algunos dijeron como prioridad. Entonces, el tiempo que estás dedicando, la energía que estás dedicando, ¿refleja esas acciones en la práctica? Lo tercero, busca un equilibrio entre esas necesidades personales y la demanda de tu entorno. Por ejemplo, coincide con tu familia, no va a afectar tu relación con Dios, no va a afectar tu relación con tu familia, no va a afectar en el trabajo, va a potenciar o va a afectar negativamente. Preguntarnos eso hace que podamos, ¿cómo es la palabra? Cuidar la energía. ¿A dónde vamos a evocar nuestra energía, verdad? ¿Dónde vamos a invertir nuestra energía? Porque al final de cuentas, el teléfono móvil es una herramienta preciosa, fundamental muchas veces en diversas áreas de trabajo. Pero esto, si nosotros no tomamos una iniciativa de decir, bueno, de tal tiempo a tal tiempo, en este tiempo voy a usar, para esto voy a usar y para el otro voy a poner en silencio, voy a poner en modo avión, voy a poner en modo... ¿Para qué? Para yo enfocarme. ¿Por qué? Porque me puede desenfocar a aquello que yo deseo realmente. Y ahí es en donde produce al final del día, no hice nada, no me enfoqué. ¿Por qué? Qué bárbaro, fulano, sultano. Siempre queremos tender a culpar a otros. Pero ¿y yo? ¿Verdad? Propicié a eso. Di ocasión para que pueda desenfocarme. Y si yo tengo oportunidad y tengo la vida todavía, entonces es una oportunidad de sí para empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que son nuevas sus misericordias. Entonces es una nueva oportunidad para reintentar y empezar. Y lo que sugerimos aquí, y más para aquellas personas que dicen amar a Dios y querer seguir a Dios y ser ese discípulo de Jesús, es entonces en ese orden de Dios cuidarnos de nosotros mismos, de la familia, del trabajo. Entonces enfocarnos en eso es repartir nuestra energía de forma enfocada. Fácil decirlo, pero es un sacrificio de día a día. ¿En dónde me enfoqué hoy? Ponerle como algo práctico. Sí. Esta es mi lista visual. Ok. ¿Cuánto tiempo estoy abocando a esto? En mi tiempo con Dios, conmigo mismo. Hay algo que me está pasando que hace rato que ya oré a Dios. Mi familia que me conoce me dice, algo te está pasando. Bueno, estás con una situación de depresión. No estás pasando por esto. Cuidado con ese proceso. Entonces, ok, tengo que cuidar de este lado. Me fui al médico y me dijo que tengo que cuidar mi azúcar, que tengo que cuidar mi alimentación.
y no ponemos en prioridad eso, y eso va a traer repercusión después el día de mañana. Tal vez en ese momento vos no lo sientas, pero el día de mañana eso va a traer repercusión. Y eso puede traer causas también en nuestro orden de prioridad, ¿verdad? Entonces, lo que ama tu corazón determina el curso de tu vida. Sí. Me quedo con lo que dijiste recién en cuanto a fácil decir, ¿verdad? Pero muchas veces es difícil cumplir o hacer. Y me pongo a pensar en esos padres que están en las comunidades que Sí. día a día tienen, escuchamos mucho, sí que los jóvenes tienen muchos problemas de identidad, de vicio. Y para aquellos padres, por ejemplo, si no saben cómo empezar Mm, sus metas, podríamos, por ejemplo, mencionar uno, que mm, cómo un padre le puede día a día en una comunidad, mm, día a día, animar al joven ujú, a hacer algo, ¿verdad? mm. Hacer algo con su vida, de tener claro su identidad. Por ejemplo, de ponerse meta en la semana. Si ve que su hijo se despierta tarde, Por duerme tarde, por ejemplo. ejemplo, de acercarse y decirle Mm, para que puedas descansar bien. O, por ejemplo, si ve que un joven está mucho tiempo con su celular durante el así día es. sentado debajo de un árbol, Mm, que se acerque y le explique que es bueno el tema de la tecnología, pero que eso le quita mucha energía, le sí, quita eh, de pensar en otras cosas positivas y todo el tiempo está enfocado en eso, sí, que cada día se desanima más, no tiene más ganas de seguir y sí, lo único que quiere es estar en su celular y estar ahí viendo videos, ¿verdad? sí, Y entonces con un padre que vea que su hijo es así, quiere ayudarlo y no sabe cómo, entonces de a poco empezar, ¿verdad? sí. Día a día empezar a hablarle de la realidad, si hay algo que solucionar entre ellos que lo pueda hacer, porque muchos de los hijos teniendo problemas con sus padres se refugian Es un en, refugio, sí. sí, sí, Entonces, para mencionar nomás, sí, porque sabemos que hay oyentes que están escuchando ahí, ¿verdad? sí, sí, O una persona que tiene hijos y no sabe cómo tratar con sus hijos, sí, que pueda también buscar la manera de día a día sí. afirmarle a su hijo, a su hija, afirmarle, Mm, decirle que él lo ama, que le valora, totalmente, sí. que confíe en ella, cualquier Mm, cosa que... Entonces, esas clases de actitudes, palabras, de alguna manera, ya sí, está ayudando a que nosotros demos prioridad a algo bueno, ¿verdad? Y totalmente. podamos ser de bendición en la casa, en primer Ujú, lugar, después alrededor, en la comunidad donde estamos, sí, en el lugar de trabajo donde nos vamos, ¿verdad? O si sí, en el campo tengo un compañero que es de otra comunidad, de otra etnia, y está solo, lejos de su familia, yo acercarme a por él, a ejemplo. hablar. Hay muchas maneras de priorizar Sí, y sí. ordenar nuestras prioridades, ¿verdad? Y no tenemos que pasar solo. Mira, Ujú. no tenemos que saber todo, Así es. porque muchas veces nos hacen entender de que si nosotros seguimos a Dios, ya nosotros tenemos que saber todo, ya somos santos, estamos en ese proceso de perfección, no Mm, somos perfectos, pero buscar ayuda no está mal, no es pecado, es de valiente, es decir, buscar ayuda en la palabra de Dios. Hay muchísimas direcciones, directrices para la familia, para las relaciones, pero también nosotros estamos acá en consejería. Está también, yo sé que puede ser que está en la iglesia, tu pastor, tu líder, un maestro, un profesor, una profesora, allí en el puesto de salud. ujú. Muchas veces caemos en esa ignorancia de, "Ah, no, no, esto es algo ridículo, puede ser algo muy, muy, estoy preguntando algo de más, ¿qué va a pensar de mí?". No, preguntar hace también de que nos quitemos esa duda y que, ok, puedo hacer de esta forma, mira, estoy haciendo de esta forma algo, y Dios trae muchas veces Mm, también esa conciencia de algo está pasando en mí y que debo de solucionar y prestar atención a eso también, ¿verdad? Eso que dijiste es muy claro, ¿verdad? Pedir ayuda, hacer de mi parte, no esperar que otros lo hagan. De los padres hacia los hijos, de los matrimonios, no esperar mm. hasta que esté hasta lo bajo. Ya, si hay algo que nos está molestando, poner en la mesa, hablarlo, romper con ese silencio y bueno, y después poner en mano de Dios, ¿verdad? Más que nada es el que nos va a direccionar, como digo y resalto, el Espíritu Santo es el que nos guía.
nos consuela, nos da también la fortaleza para hacer lo correcto. Así es. Y hablando un poco como cristianos para ir cerrando ya esta Sí. parte de nuestro programa, herramientas, claramente nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo que Así es. está ahí día a día buscando la manera de hacernos ver lo que estamos haciendo mal, Sí. de qué falta en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, la oración. Sí. Tenemos también esa autorreflexión, es que es muy necesario ahí en el lugar donde estás, de reflexionar, de preguntarte siempre, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿Será que le estoy agradando con mi forma de tomar decisiones, con mi forma de tratar a mi familia, con mi forma de tratar a los demás, Buen la punto. forma en que estoy trabajando? Y hacernos esa pregunta, ¿verdad? La oración, que ya mencioné, que podamos verlo como una herramienta poderosa que nos puede ayudar a recordarle a Dios, a recordarnos delante de Dios que solo no podemos, sino que Sí. con su ayuda. Y también tener la iglesia, ¿verdad? Tenemos como una herramienta también que podemos ser de bendición para el hermano que necesita. Sí, una familia de fe, Sí, una ¿verdad? familia de fe, Sí. una familia de comunión Sí. que nos puede ayudar a ver lo bueno que es estar en los caminos de Dios, ¿verdad? Que Sí. todos somos muchas veces frágiles, Sí. podemos quebrarnos, podemos fallar, pero hay un Dios que es mucho más grande, que está ahí para levantarnos y decirnos, hay que seguir, ¿verdad? Cierto. Que la recompensa es muy grande. Así que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. En otra versión dice, busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es un llamado a enfocar nuestra atención a lo esencial. Así que, querido oyente, que queremos bendecir tu vida a través de una oración también y esperemos que este programa haya sido de mucha bendición para tu vida, que te ayude a reflexionar, que nos ayude a reflexionar y preguntarnos qué estamos haciendo en nuestra vida, de esa vida preciosa que Dios nos dio, nos regaló a cada uno y que hoy nos quiere hacer recordar cuánto nos ama y que conoce nuestras debilidades, nuestras frustraciones muchas veces y también conoce nuestra fortaleza y quiere Así usar es. para su reino, para bendecir a otra persona. ¿Qué tal, Ruth, si nos dirigís en una oración Sí. para terminar? Claro que sí. Amado Señor, te doy gracias por cada oyente que está escuchando, viendo este programa. Bendigo su familia, bendigo su trabajo, bendigo el lugar donde está. Y también, ya que estamos en tu presencia, Señor, pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones deseamos servirte, deseamos, Señor, de todo corazón que tú seas el que gobierne nuestro corazón, pero con nuestras acciones muchas veces, con nuestra manera de reaccionar, pensar o hacer, no fue acorde, Señor, a esa prioridad de amarte, de servirte. Dirígenos, Espíritu Santo, aquel que decidió servirte, ponerte en primer lugar a ti, posiciónalo, Señor, en ese lugar, que su corazón, Señor, sea gobernado por ti, así como dice tu palabra, que sea, Señor, en primer lugar tu presencia, tu obrar, Señor, en cada familia, en cada hogar, y que puedas dirigirle, Señor. Jesús, que tu amor inunde cada corazón, cada familia, y le des el querer hacer tu voluntad como querer también obedecerte. Espíritu Santo de Dios, nos ponemos en tus manos este resto de jornada y que nos hagas recordar de lo importante que es, Señor, poner en orden nuestra prioridad. Enfócanos, Espíritu Santo de Dios, en tu santo nombre. Amén. Amén. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá? Llegamos a la parte final de lo que es Caminamos Contigo. Bueno. Ya, vas a hacer la Qué tiempo, rápido. Gracias, Ruth, por Un estar con gusto. nosotros. Gracias, Claro que Matías. Ahí atrás pueden verle a Matías. Gracias por acompañarnos cada sábado. Y Dios mediante, el próximo sábado vamos a Así estar es. otra vez con otro tema y muchas bendiciones para todos los oyentes que realmente puedan disfrutar de este día. Chau, chau. Chau, chau.